en Bilbao, en la Universidad de Deusto, y hicimos unos ejercicios espirituales, ¿no? Bastante clásicos, pero a algunos de nosotros nos surgió una preocupación de hacer algo social. Entonces nos dijeron, mira, aquí hay un barrio de chabolas que podéis subir y ayudar, porque se están haciendo obras y letrinas y cosas. Entonces empezamos a subir al barrio y después, posteriormente, pues claro, y aquello nos fue implicando más y más, y ahí interviene ya el conocimiento con la JOC y la OAC, y nuestra conciencia se va haciendo más fuerte de que realmente pues allí hay una causa importante, ¿no?, de la del mundo obrero, y que nosotros no podemos seguir siendo unas gentes de fuera que venían a hacer allí a ayudar, ¿no? Entonces eso, en un proceso que no fue corto, pero nos llevó a decir, pues si queremos estar con el mundo obrero, para entenderlo y para ser como ellos en lo más posible, pues tenemos que trabajar con las manos. Y entonces así es como pues cada uno éramos una pequeña comunidad y cada uno se las buscó como pudo, y yo pues entré en una empresa importante, laminación de bandas en frío, que hacía pues hojalata y chapa para los electrodomésticos que empezaban entonces, y esa es la razón por la que yo me encontré trabajando de obrero en esa fábrica. ¿Y era frecuente este acercamiento al mundo del trabajo? ¿Y hasta qué punto era un acercamiento profundo y verdadero? No es que fuera muy frecuente. Toda la ciudad de Bilbao entonces estaba rodeada de barrios de chabolas, ¿no? Claro, en aquellos barrios en que sobre todo las parroquias, ¿no?, pues ponían en marcha alguna obra social y algunas clases, pues bueno, venían chicos o chicas de la universidad a ayudar, ¿no? Ayudar pues para dar clases, o sea que sí hubo un cierto grupo de gente que se acercó a esos barrios, ¿no? Luego, la profundidad de eso, pues claro, dependía de cada caso. Para mucha gente pues fue una acción, digamos, solidaria o de ayuda, que duraría pues un tiempo relativo. Y claro, el caso nuestro pues fue más digamos, prolongado, porque digamos que gracias sobre todo a la OAC, pues claro, nuestra visión de las cosas se profundizó mucho más, ¿no? ¿Y cómo se veía eso desde la gente favorable al régimen? Yo creo que mientras era simplemente una ayuda, que era, ay, mira, pues había gente, digamos, pues de ciertos ambientes sociales bastante elevados, que también se acercaban pues para contribuir, porque realmente aquellos barrios de chabolas eran un horror y necesitaban muchas cosas, ¿no? Cuando ya dimos el paso al compromiso obrero y a la condición obrera, pues realmente hubo mucha gente de esos ambientes que no les gustaba aquello nada, y que pues incluso pues hicieron críticas o tal. No es que se tradujera en ninguna campaña, pero evidentemente que pasamos hasta a ser mucho menos entendidos que cuando era simplemente una ayuda social, ¿no? ¿Cuál fue el origen de la huelga de bandas? Pues mira, la empresa esta, que era bastante nueva, pues tuvo una primera etapa con un director bastante abierto, que se había formado en Estados Unidos, y logró pues interesar a los obreros con unas primas, ¿no? Es decir, que según se producía, pues se cobraba, y mayor producción, mayor ingreso. Eso llevó a una situación bastante estable en la empresa, porque la gente pues estaba relativamente contenta, ¿no? Pero en un momento determinado hubo un cambio de timón clarísimo, ¿no? O sea, le sacaron a este director y pusieron a uno que incluso, bueno, venía de la Guardia Civil, o sea, que era un militar de la guerra, ¿no? Y este hombre, pues todo lo que se había hecho para mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos, lo quitó. Y entonces allá hubo una lucha sindical. Nuestra estrategia había sido tener los enlaces y jurados de empresa, que eran los cargos que había entonces en el sindicato vertical, pues que fueran de nuestro grupo, y entonces hubo ahí un enfrentamiento fuerte, y como lo que hacía el director que se llamaba Hidalgo de Cisneros, de una familia que se habían dividido durante la guerra, unos habían sido republicanos y otros franquistas. Bueno, pues al final, claro, nos llevó a una situación límite, y los trabajadores ya se encontraban pues, con mucha desesperación, y entonces tuvimos que dar el paso de llegar a una huelga en aquellas circunstancias, que eran muy, muy difíciles, ¿no?
¿Qué papel cumplieron los cristianos dentro de la fábrica y cuáles fueron los apoyos que recibiste de otros cristianos que no estaban dentro de la fábrica sino fuera? Sí. Bueno, hay que ver que como la empresa era nueva, los obreros teníamos una media de edad de 30 años, o sea, 27 o 30 y tantos, pero éramos jóvenes para muchos, no solo para mí, era prácticamente la primera actividad obrera, ¿no?, de trabajo, ¿no? Entonces esto hizo que no había realmente pues no sé, ideologías que estuvieran muy activas, y entonces la OAC, los que entramos como yo, que ya entré siendo de la OAC, pues ese grupo fue el motor de todo, ¿no? No era, por supuesto, una opción sindical cristiana, era una opción obrera, pero con una inspiración mayoritaria de militantes de la OAC, ¿no? Eso, pues incluso como lo mantuvimos mucho como una actitud de servicio y de atender a muchas circunstancias por las que atravesaba la gente, incluso a nivel individual, pues habíamos creado una gran unidad, y esto se debe mucho a lo que habíamos aprendido de la OAC, ¿no? Esa entrega, esa motivación de servir a la clase obrera, ¿no? Ese fue el papel interno. Y externo, pues bueno, tuvimos muchos apoyos de la propia OAC, una parte del clero se puso de nuestra parte, también gentes del mundo universitario, los movimientos católicos entonces, que eran bastante fuertes, que teníamos una sede donde estábamos todos juntos, no solo la OAC, con la JOC y la JEC y todos, pues ahí hubo un fondo de apoyo muy, muy importante a todo lo que hicimos, ¿no? ¿Había cristianos entre los contrarios a la huelga? Bueno, ya en aquellas épocas, bueno, pues digamos lo que se llamaba pues, ser católico, pues sí, yo creo que seguro que el propio director que era un autoritario y con unos métodos de déspota, pues sí, son católicos, incluso pueden ser del Opus, porque las mentalidades eran las que eran, ¿no? Pero... ¿Hasta qué punto influye en el buen desarrollo de la huelga que ninguna ideología se impuso a la acción obrera? Bueno, yo creo que eso es algo excepcional, muy excepcional, y puesto que era un hecho, que no era más que una realidad, pues se puede decir que facilitó la unidad, ¿no? Porque claro, las ideologías, que no es que sean necesariamente malas, pero fácilmente dividen, ¿no? Pues en cuanto hay diversas corrientes, incluso en el mundo sindical, ¿no? Entonces, la ausencia de esas ideologías que... Incluso si podía haber algún elemento, tendría que estar clandestino, pues hizo que todo fuera más transparente, que todo fuera más auténtico, ¿no? Más respondiendo a una situación de los trabajadores, ¿no? No había ninguna otra estrategia. Allí no se buscaba ni potenciar ni desestabilizar, no, era la defensa de unos derechos y de unas circunstancias, y esto sí que realmente yo creo que incluso esa situación era pues una condición imprescindible para que pudiéramos mantener esa unidad que tuvimos durante los 6 meses de la huelga, ¿no? ¿Cuál fue el papel de las mujeres y de la familia en general? La empresa, éramos 700 o más o menos, y prácticamente la totalidad eran hombres. O sea, había un grupo de mujeres jóvenes, unas 6 o 8, que estaban en una pequeña sección donde hacían un tipo de trabajo prácticamente, digamos, un poco fuera de lo grueso de la empresa, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, la mujer fue o bien de las oficinas, porque se unieron todos los empleados, hombres y mujeres de la oficina, se unieron a nosotros, incluida la secretaria del director. Con lo cual, bueno, ese componente ya estaba ahí. Luego las mujeres, fuimos conscientes muy pronto de que había que explicar a las mujeres lo que estaba sucediendo desde los primeros días. Y entonces, en algunas asambleas que lográbamos celebrar en iglesias, que nos dejaban, porque todo eso era ilegal, las mujeres, pues bueno, acudieron en masa, comprendieron muy bien lo que estaba sucediendo y fueron un apoyo tremendamente sólido para lograr mantener aquella situación, que tuvimos que inventar muchas cosas, porque 6 meses sin cobrar,
pues allí hubo que trabajar, hubo que buscar alternativas y las mujeres estuvieron muy, muy, muy motivadas. ¿Qué crees que es lo más importante de esta huelga, el mayor aprendizaje? Bueno, yo creo que realmente cuando las conciencias están en un estado de autenticidad, cuando no hay, digamos, tácticas inspiradas en intereses de otro orden, pues esa transparencia fue muy fuerte para conseguir la unidad. Es decir, todos teníamos los mismos deseos, los mismos, digamos, valores, y yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Porque, hombre, intentaron, pues sí, acusarnos y tal, pero la realidad fue superior a todas esas calumnias y tal, que aquello era que la unidad era irrompible. O sea, tuvieron que acudir al estado de excepción. Se declaró el estado de excepción en Vizcaya, se deportaron a 40, se detuvieron a 200, porque ellos ya vieron que no había forma de romper esa unidad y esa voluntad de sacrificio y de entrega, ¿no? ¿Son los historiadores siempre justos con los hechos que transforman la realidad? Bueno, la historia nunca es única, ¿no? Depende mucho del prisma con que se mire, no suelen ser muy justos porque no suelen escuchar. O sea, a nosotros, más que escucharnos, lo que buscan es a interpretar ellos. Pues bien, entonces, de todas formas, esta huelga fue tan transparente, realmente fue tan impactante, que, digamos, muchas de las cosas que se han dicho, que se han escrito, pues realmente tienen la fuerza de los hechos. O sea que, aunque haya habido otros, a veces, afanes de apuntarse tantos, porque claro, eso de que la huelga era de los obreros, no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero en lo esencial, pues la verdad de lo que sucedió ha prevalecido, ¿no? Concretamente, el documental de la ETV, ¿crees que tiene algo de injusto? Es un poco complicado. La verdad que el documental es de una empresa de estas audiovisuales que hace reportajes de tipo publicitario, lo que sea. No, la ETV, la Televisión Vasca, financió una parte de ese vídeo, ¿no? Entonces, bueno, ya hay un detalle curioso, que la empresa que va a realizar el vídeo crea una comisión en la cual los únicos ausentes somos nosotros. O sea, nosotros no estamos en la comisión que va a preparar el vídeo, e incluso nos ocultan muchas cosas y que solo descubrimos cuando se publica el vídeo, ¿no? De todas formas, ahí volvemos a lo mismo. En el vídeo, que nos quitaron muchísimos minutos de lo que nosotros, mis compañeros y yo, habíamos dicho, para darles la palabra a gentes que no tenían que ver directamente con la huelga, porque ellos habían hecho sus arreglos y sus combinaciones, ¿no? Pero yo constaté que la gente lo que de verdad valoraba eran lo que nosotros decíamos. Es decir, que aunque el vídeo tiene objetivamente, sobre todo para los que conocemos la trastienda, pues algunos aspectos muy, muy sesgados, como pues meter a gentes del Partido Comunista o que no habían tenido nada especial que ver con la huelga, y dejar fuera a otras corrientes, como podían haber sido la UGT, la USO, tal, pues eso, a pesar de que nos molestó mucho a los obreros de bandas, pero la gente no lo captó tanto porque valoraron fundamentalmente nuestras intervenciones. Cuéntanos por qué acabaste en el exilio. Bueno, yo, aunque era de padres españoles, nací en Cuba. Entonces, pues en el momento en que yo estaba en esa huelga, yo tenía pasaporte cubano, ¿no? Era por el jus sanguinis, por ser hijo de padres españoles, yo era español, pero mi documento era un pasaporte cubano. Entonces me declararon persona non grata y para expulsarme de España, ¿no? Entonces, bueno, yo logré salir clandestinamente, porque si me hubieran detenido no sabemos las cosas que hubieran pasado, pero la causa de que yo me fuese al exilio fue mi nacionalidad cubana, ¿no?
Solamente que yo lo considero, desde el punto de vista de la providencia en la que yo creo, pues una maravilla, porque me abrieron las puertas del mundo, ¿no? O sea, de estar... Cuenta un poco eso. ¿Cómo? Cuenta un poco esto. Pues sí, pues mira, de estar, yo estaba en una realidad que la vivíamos todos, que era una situación de dictadura en la cual pues nuestros conocimientos, nuestra visión del mundo y todo eso era limitadísima, ¿no? Limitadísima. En el momento en que yo me encuentro, por ejemplo, en París, ¿no? Y que vivo mayo del 68, y que empiezo a descubrir, pues, no sé, lo que está pasando en Checoslovaquia y en Hungría, y después, bueno, después de unos años en que continúo trabajando con las manos, pues me surge la ocasión de poder trabajar para la solidaridad y viajo por el mundo y descubro lo que es el comunismo, con el cual yo había un poco soñado y descubro pues un horror indecible. Pues claro, yo todo eso se lo debo al exilio. Si no llego a tener que salir de aquel hueco, de aquel bocho, como se dice a Bilbao, que está allí en un hueco, pues yo difícilmente hubiera podido entender y experimentar las cosas que he podido hacer, ¿no? Claro. Has comentado algo de esto que te voy a preguntar ahora al inicio, pero quizás puedes hablar más de cuál fue la tarea de la Asociación Apostólica, en concreto de la OAC. La OAC en aquellos tiempos era una increíble escuela de formación. Entonces, ¿quién nos dotó a nosotros de una serie de conocimientos, de una serie de motivaciones, de una serie de estímulos? Pues todos aquellos planes de formación de la OAC que realmente nos hacían salir un poco de nuestra ignorancia supina, porque como decía antes, éramos jóvenes, no teníamos casi ni idea de lo que había sido, pues no sé, el movimiento obrero o las reivindicaciones por las que teníamos que trabajar, e incluso lo que tuvo en aquel momento pues de utopía, ¿no? Es decir, que la OAC pues también tenía un fondo de aspiración a un mundo distinto, que hoy día, bueno, decimos utopía porque nos lleva en la buena dirección, pero no es que se pueda alcanzar, ya lo hemos ido aprendiendo todo eso, ¿no? Que lo que importa es caminar en la buena dirección, ¿no? Eso dicen que la utopía es como la estrella polar, que guiaba a los caminantes, pero los caminantes no pretendían alcanzar la estrella, pero les llevaba en la buena dirección. Entonces la OAC nos puso en esa dirección, nos dio muchos ejemplos, había unos militantes fabulosos allí que estaban delante nuestro, ¿no? Por edad y que nos estimulaban muchísimo. Entonces la OAC fue, sin la OAC y aquello no hubiera sucedido, yo creo, ¿eh? Habla de esto último, ¿qué recuerdo tienes de aquellas personas que consideras esenciales? Quizás Rovirosa, Julián, Gómez Martín u otros. Pues yo tuve la suerte de conocerles a todos. A Rovirosa solo una ocasión, le fuimos a ver a Montserrat. Y claro, aquello era un privilegio enorme encontrarte con una persona de esa altura, de esa coherencia, y bueno, Julián pues venía de vez en cuando por Bilbao y tuvimos una gran amistad, y aquello eran realmente, bueno, pues para nosotros unos gigantes, ¿no? Unos seres que, incluso en perspectiva, ¿no? Pues que fueron de una enorme coherencia, ¿no? Que buscaron realizar los sueños que ellos tenían, ¿no? Y por tanto son figuras importantísimas, ¿no? en nuestras vidas, en todo lo que pudimos hacer. Yo creo que se les echa mucho de menos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, nada, pues que yo creo que todo aquello ha cambiado mucho, las cosas han cambiado mucho, pero tenemos que seguir, digamos, defendiendo pues unos principios, unos valores, aunque luego pues las posibilidades que se nos ponen delante pues no son muchas, o porque pues bueno, no sé, son frases del Evangelio, ¿no? Que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. San Juan dice que el mundo está en manos del maligno, que nuestra condición humana no nos permite tampoco grandes sueños, porque todos tenemos muchas limitaciones, somos pecadores, por tanto yo creo que ahí la OAC
Entonces yo creo que, no sé, yo creo que no tenemos que olvidar que somos una organización apostólica, ¿no? O sea, que anunciamos a Jesucristo, ¿no? Porque si no, al final, pues un movimiento social, pues sí, maravilloso, pero nosotros tenemos otra esperanza trascendente y yo creo que esa es lo que nos tiene que sostener en este mundo que las cosas van de alguna manera, pues no sé, no muy en la buena dirección, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.